Hoy vamos a hablar de un tema que se titula Vivir si tiene sentido. ¿Por qué hablamos de este tema hoy? Que pone, se ve en mi corazón, de vivir si tiene sentido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vivir si tiene sentido. ¿Qué día hablaba con mi hermano Mauricio, con María María, que sí estaba hablando cuando ya uno se reúne? Cuando uno está en el mundo, antes uno se reunía a chismosear. Pero cuando uno está en el Señor Jesús, entre los hermanos nos sentamos a hablar del Señor Jesús. Y veamos lo difícil que es predicar ahora. ¿Por qué? Porque a raíz de todas las preguntas que el mundo se hace, de dónde vengo, para dónde voy, cómo llegamos aquí, qué hay después de la muerte, quiénes somos, qué hacemos aquí. Pero una de esas preguntas es, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y entonces uno empieza a ver el propósito de la vida de mucha gente que a uno le predica, y es muy difícil. He llegado hasta a notar que, por ejemplo, los países que han tenido dictaduras, muy largas, dictaduras larguísimas, son países donde proliferan ahora la mayoría de los ateos. Porque la mayoría de estos líderes se encargan de pisotear el nombre del Señor. Prohíben Biblias, cierran iglesias, matan cristianos. Por ejemplo, lo que pasó en Cuba, tan pronto Fidel Castro mandó a sacar todas las Biblias de la isla, a cerrar todas las iglesias. Entonces, ¿qué opción tuvo la gente? Empezar a irse para atrás, como hacían sus antepasados, adorar el sol, adorar la luna, adorar el poste, adorar el cuadro, empezaron a adorar una cantidad de dioses. Ustedes van a Cuba y tienen miles de dioses. Y cuando ya pudo medio entrar, porque la palabra de Dios nunca dejará de ser. Dice la palabra, el Señor dice que todo pasará, pero sus palabras no pasarán, jamás pasarán. Entonces, allí en este lugar, conforme le abre la puerta que llegó una familia, también con su movilidad. Entonces, gracias Gabrielita, gracias. Estas personas, ustedes se encuentran, ubiquen 10 jóvenes cubanos de entre los 10 años a los 20, 25 años, de los cuales 9 son ateos. No quieren saber nada de Dios. Lo mismo pasó con la mayoría de los chilenos. Miren los jóvenes de Chile ahorita, de los 10 a los 25 años, 30 años, son personas que son la mayoría ateas. O sea, no creen en el Señor. Entonces usted va y les predica y empiezan a mostrar una cantidad de argumentos. Y muestran argumentos, y saquen argumentos, y saquen argumentos, y saquen argumentos, y tú les muestras, pero es que el Señor dice aquí, pero es que el Señor dice acá, y empiezas tú a sentir, no desesperación, empiezas a sentir tristeza, porque en tus ojos se empieza a cumplir la palabra de Dios, porque dice que muchos se perderán. Entonces, y al mismo tiempo es una situación donde uno dice, wow,
todo lo que dice el Señor es cierto. Dice porque vendrán tiempos donde los hombres no querrán escuchar la sana doctrina. Vendrán tiempos donde la gente va a tender a empezar a tener comezón para oír. O sea, ya les molesta oír eso. Para muchos, usted le pregunta, generalmente la teoría dice, está que yo me muera y hasta ahí llegó todo. No hay nada más. Pero para el cristiano hay esperanza. Para el cristiano, yo es que día le he hecho a varios ateos. ¿Por qué no se arriesga a creer en el Señor? ¿Qué va a perder? Porque si usted cree que lo que nosotros estamos predicando, lo que el Señor nos ha predicado en nuestro corazón, es mentira, pues ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos si es verdad? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes si te llegas a morir y tú abres tus ojos y te encuentras con Jesús? ¡Qué bendición! Pero si no vuelves a abrir tus ojos, ¿qué perdiste? Sigámosle creyendo al Señor. El volumen de personas que están consumiendo actualmente, medicamentos para estar libres de estrés, para estar libres de todas las preocupaciones, las estadísticas son alarmantes. Son millones de personas que dependen ahora de pastillas, antidepresivos, de pastillas para poder sentir que su vida tiene sentido. Pero cuando se le acaba el efecto, vuelve a sentir que no tiene sentido su vida. Por eso son llevados al suicidio, porque no conocen a Cristo. Cuando Cristo te llena, tú empiezas a sentir una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Ni tú mismo lo puedes explicar qué es lo que sientes. Y tú le dices eso a la gente: arriésgate, empieza a vivir con el Señor, empieza a sentir el Señor dentro de ti. Se han inventado una cantidad de cosas. Sin duda que si está el Señor Jesucristo y Él permite, y usted permite que Él reine en su corazón, tú vas a dejar a un lado todo aquello que te va a contaminar tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu. En Eclesiastés, vámonos al libro de Eclesiastés, que está después de Proverbios. Está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí le encuentro. Eclesiastés capítulo 1 y capítulo 2 lo vamos a leer rápido porque son corticos. Vamos a leer el 1. ¿Quién escribió Eclesiastés? El rey Salomón. ¿Ustedes tienen conocimiento quién era el rey Salomón? El hijo de David. El hijo de David, del rey David, ¿cierto? ¿Quién era la mamá? Betsabé. Muy bien, vaya Betsabé. Este rey tiene algo muy particular. El Señor le concedió sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando él oró no para sus deleites. Por eso el Señor dice que cuando a veces nosotros oramos mal y no recibimos porque oramos mal, porque oramos para nuestros propios deleites. El Señor aquí ha premiado, ha bendecido al rey Salomón cuando él le dijo: Señor, te pido que me des sabiduría para gobernar tu pueblo, porque él era un rey como de 18 años cuando tomó el reinado. Él no pidió: deme poder para derrotar a mis enemigos, dame dinero. No, él le dijo: Señor, dame sabiduría. Y el Señor se agradó tanto de esa oración que lo hizo el hombre más sabio de la tierra. Y fuera de eso, como dice las Sagradas Escrituras, cuando tú buscas el reino de Dios y tu justicia, lo demás vendrá por añadidura. Le puso las añadiduras. ¿Qué fueron las añadiduras? Lo hizo uno de los hombres más poderosos, ricos en el planeta. Además de la sabiduría.
cuando nosotros oramos correctamente. Él escribió esto. Dice, vamos a leer con mucho entendimiento. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Eclesiastés capítulo 1. Discúlpenme por favor. Eclesiastés capítulo 1. 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y en sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que no han perecido, nos han predecido. No hay precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo con mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Salomón realizó una búsqueda de la sabiduría humana bajo el sol, en la tierra. Él miró la sabiduría que no incluye a Dios. Él miró esa sabiduría, porque el Señor es el que da la ciencia. Y usted habla generalmente con la gente que no quiere creer en Dios, cree más en la ciencia que en Dios. Y el verdadero científico, su punto de partida es Dios y su punta de llegada es Dios. Esa es la verdadera ciencia. La verdadera ciencia es conocer al Señor. Él es el que da la sabiduría. Entonces, y entenderlo. Entonces, el rey Salomón miró que había una cantidad de sabiduría, una misma sabiduría que él estaba teniendo. Recordemos que el mismo rey Salomón, a lo último, se desvió. Teniendo la sabiduría que él tenía, terminó adorando otros dioses. Amén. Entonces, él dice que él miró la sabiduría que no incluye a Dios y descubrió que era aflicción de espíritu. Está en el versículo 17. También descubrió que causaba molestia y dolor. Amén. El conocimiento, mi hermano, no es malo. El conocimiento no es malo. La gente debe estar preparándose. La gente tiene que estar desempeñando una profesión. Y en esa profesión que tú desempeñas, hermano, tienes que prepararte. Tienes que empezar a buscar lo mejor. Todo lo que sea ciencia es aporte para nosotros. Pero nosotros debemos entender que esa sabiduría proviene de lo alto. Que el Señor
le da la sabiduría a ese científico, a ese médico, a ese cirujano, a ese científico, le da esa sabiduría para que su nombre sea glorificado, porque por medio de esa sabiduría el Señor usa para que los demás se beneficien. Miremos, la Sagrada Escritura dice, allá los profetas dice, Daniel dice, y la ciencia se aumentará. Eso ya está escrito, la ciencia se va a aumentar. Y en la medida que la ciencia se aumenta cada día más ateos, porque depositan más la confianza en la ciencia que en el Señor. La falsa llamada ciencia, porque hay una ciencia que es exacta y es verdadera, la ciencia que proviene del Altísimo, de reconocer al Señor. Ese es el verdadero, ese científico que el Señor le da esa sabiduría, lo relaciona con la verdadera ciencia. Es un científico íntegro, es un científico que se está dejando usar por el Señor. La mayoría, ustedes pueden observar, la mayoría de los cirujanos, la mayoría de los médicos, la mayoría de las personas que trabajan con las vidas humanas, tienden a no creer en Dios porque ellos creen que ellos son los que dan la vida, que ellos tienen la potestad de dar vida, y eso lo transmiten a otros. Y cuando está esa persona sin deseo de vivir, que no tiene sentido en la vida, le cree a ese cirujano, le cree a ese médico, aún le cree a un tegua y le cree a un brujo, pero no le cree al Señor. Amén. En Salmo 53:1 Salmo 14:1 y Salmo 53:1. ¿Qué lo tenemos allí? Salmo 14:1 y Salmo 53:1. Esperancita, me lee por favor Salmo 14:1 y Stuart, por favor, Salmo 53:1. ¿Qué dice ahí Stuart? 53:1. Dice la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Amén. Cuando el Señor le dice a una persona, a un ateo, a una persona que no tiene a Dios en su corazón, el Señor le dice necio. Necio. ¿Qué dice allá Esperancita? 14:1. Dice el Señor en su corazón: no hay Dios. Dice el necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga bien. Amén. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Toda aquella persona que no tiene a Dios en su corazón, que no lo tiene, hace obras abominables. Son personas que, como no creen en el Señor, se creen en el derecho de hacerse ellos mismos dioses. Y entonces es cuando la mayoría de los científicos abandonan a Dios. Cuando la mayoría de las personas que tienen la sabiduría abandonan al Señor Jesús. De hecho, la filosofía humana, ¿ustedes se acuerdan cuando estudiamos filosofía? Que ellos hablaban del super yo. ¿Se acuerdan? El superhombre y el super yo. Eso habla la filosofía y se inventaron todas estas cosas. La religión también parece ser la fuente que para ellos de vida. Hay mucha gente religiosa, demasiada gente religiosa, mucha gente que se considera fiel a sus creencias. Oiga bien, se cree fiel a sus creencias sin molestarse en comprobar si es verdad o no. Y eso es aflicción. Y eso genera
que a veces su vida no tenga sentido. Porque tú empiezas a repetir y a repetir y a repetir cosas que otro te repitió y te repitió sin comprobar si lo que creen es verdadero o no es verdadero, solo por el hecho de haberlo recibido antes por otras personas. Y seguimos viendo en las congregaciones cuando los predicadores se suben y les muestran con las sagradas escrituras la verdad y se molestan y se retiran porque es que yo quiero seguir en esas creencias religiosas. Salomón también decía que eso era aflicción, que eso es vanidad. Salomón, un hombre sabio, inteligente, conocedor de muchas cosas, terminó desilusionado. ¿Sí? El sentido para la vida no se encuentra en el placer. Es lo que el Señor nos estaba leyendo acá por medio del rey Salomón. No se encuentra en el placer. Miremos, vamos a leer el capítulo 2 de Eclesiastés, por favor. ¿Lo tenemos ahí listo? Nos vamos a dar cuenta aquí en este capítulo que Salomón trató de encontrar el significado de la vida en los placeres de este mundo, y miremos qué es lo que encontró que eso era vanidad. 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos los bosques donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y eso fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Ojo, ¿sí ve? El que es ateo anda en tinieblas, así le dice el Señor, necio. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo a mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Eso sucederá también a mí. ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era
fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo de mi sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Mire todo lo que el Señor dice hoy en esta mañana, mi hermana y mi hermano. Mira lo que está diciendo hoy el Señor. Nosotros nos afanamos tanto por estar trabajando, tanto, no estoy diciendo que no hay que trabajar, porque la Sagrada Escritura dice que el que no trabaja, que no coma. Pero miren, tanta aflicción que ponemos a nuestro corazón, tanta vanidad, tanta cosa, que al fin y al cabo lo va a recoger otro. Y fuera de eso, lo coge un necio, un impío, un ateo, una persona que no tiene ni escrúpulos en las cosas de Dios, no tiene nada que ver con Dios. Y nosotros nos afanamos por todas esas cosas. Y entonces es cuando viene el no tener un sentido para vivir. Mire mi hermano, cuando tuve la oportunidad de viajar para Suecia, cuando estuve en Suecia, especialmente en su capital, en Estocolmo, estuve ya 15 días por cuestiones de trabajo con la música. Le doy la gloria a Dios que me llevó por esos lados, no por mi méritos, al Señor le plació. Pero mire que la característica de este país es que todos viven bien, aún el extranjero. Todos viven muy bien, no les falta nada. Si usted se queda sin trabajo, el gobierno le da a usted un sueldo mensual casi por 2 años mientras consigue trabajo. Si no tiene dónde vivir, el gobierno le da un apartamento, le da todo para que usted viva. Si usted es extranjero y llegó allá y entonces se casó con una sueca, entonces le paga toda la universidad. Y primero le paga un año para que usted aprenda el sueco. En fin, usted camina por esas calles y la gente camina como máquinas. Se levantan de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, todo el tiempo usted los ve y usted siente que es gente fría. De por sí el país es muy frío porque queda bien al lado del polo sur, bien frío, pero es hermosísimo. Las fiestas, yo pensé que las fiestas eran como las fiestas que uno ve en Colombia, ¿no? Que lo invitan a una fiesta y sacan la radiola en la calle, cierran la cuadra y la gente saca tambores, como las fiestas que hay en nuestra Latinoamérica y en nuestros países. Me invitaron a 3 fiestas y las fiestas de ellos eran una cantidad de hombres y mujeres consumiendo drogas. Ponían sus líneas de cocaína y a mí me pasaron un billete nuevecitico de allá. Y yo dije, oye, aquí regalan plata. Y no, hermano, Dios, no es para que hiciera un tubito y pusiera eso en mi nariz. Entonces, todo eso, porque la gente piensa que
Esa es la libertad que lo convierte en el libertinaje. Entonces empieza esa sensación de que lo tengo todo. Miren, esa gente puede coger un metro y está en París, tienen todo alrededor, tienen todo lo que quieren, todo lo que necesiten, no les falta nada, solo Dios. O sea, les falta todo, porque Él es todo. Y ustedes miran, y es el país con mayor índice de suicidio en el mundo. Y ustedes empiezan a observar ahorita todos los países que son muy ricos, que tienen todo. Yo que visito la cárcel acá, está lleno de muchachos locales. Está lleno la cárcel de aquí de locales. Y uno cree que no, está lleno de locales. ¿Por qué? Porque le dan todo. Le dan absolutamente todo. Y piensan a perder el sentido de vivir. Pero dice el rey Salomón que eso es aflicción, que eso es vanidad. Nosotros cada rato somos muy vanidosos. Nosotros, no es malo querer tener una propiedad, no es malo querer salir adelante, eso no es pecado. Lo malo es olvidarme de Dios, que mi trabajo es tan bueno y tanto que ya me olvido de Dios, que ya tengo una casita y entonces empiezo a trabajar para ponerle el piso a no sé dónde, ponerle ascensor, ponerle no sé qué, y pura aflicción, y pasaron años. Y cuando usted se dio cuenta, era solo vanidad, porque te había separado del Señor, te fuiste del Señor. Amén. Salomón, un hombre sabio, inteligente, conocedor de muchas cosas, terminó desilusionado. La Sagrada Escritura muestra en Primera de Reyes, ustedes pueden buscar por allá en Primera de Reyes, toda la riqueza que tenía el rey Salomón. Ahí describen toda la riqueza que tenía el rey Salomón. Y terminó desilusionado. Terminó con aflicción, porque era vanidad de vanidades. Entonces les decía a ustedes que el sentido de la vida no se encuentra en el placer de este mundo. ¿Estamos? No se encuentra allí. La gente parece divertirse en las fiestas, borracheras, etcétera, pero al final de todo, mi hermano y mi hermano, el sentimiento es el mismo: vacío, la rutina, la misma cosa, y es cuando tú eres llevado a hacer otras cosas más malas. Muchos creen, porque varias personas que me han visto, ya tengo 52 años, muchas personas me dicen: es que cuando usted estuvo joven, pues hermano, usted hizo las que hizo, usted las hizo todas, y entonces pues yo estoy joven, y entonces cuando ya esté en su edad, entonces yo busco del Señor. Es que todavía me falta vivir a mí, porque es que usted ya vivió todo eso. Es como, usted es un egoísta, déjeme vivir a mí esto, para cuando esté allá en la amargura, porque piensa que uno de cristiano está amargado. Cuando esté allá, cuando tenga su edad de viejito, entonces me pensiono de la lujuria, me pensiono de la borrachera, me pensiono de las drogas, del sexo fuera del matrimonio. No, mi hermano, la palabra de Dios dice en las Escrituras: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y la palabra del Señor también les dice a uno: no acumule ira para el día de la ira. Eso está claro, ¿verdad? Pero la gente no quiere entender. Acumular ira para el día de la ira es: siga pecando. Después de que le están dando el mensaje y sigue pecando, pues el castigo va a ser más fuerte. Eso dice las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos empresarios exitosos ustedes han conocido? ¿Cuántas personas que... Miren este actor Robin Williams. Yo admiraba mucho a ese señor. Me fascinaban las películas de ese señor. Me fascinaba. Terminó colgado en una corbata, en su cinturón. Colgado en su cinturón.
¿De qué le sirvieron los premios Oscar? Aflicción, vanidad, dolor. Gastó toda su vida en acumular premios y vino esa aflicción en su corazón. No tenía ya sentido para vivir, porque acostumbró a su vida a un nivel de gastos y cuando llegaron las deudas, él no soportó. ¿Por qué? Porque su vida no estaba fundamentada en la roca que es Cristo. Su vida estaba fundamentada en el dinero. Y las Sagradas Escrituras dice claramente en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males, el amor al dinero. Entonces, aflicción, mi hermana, aflicción, mucha aflicción. Entonces, tampoco se encuentra en lo mucho que tú trabajes. Por más que tú trabajes, todo eso, al final lo vas a perder si tú no estás enfocado en Cristo. Lo vas a perder. Qué hermoso es trabajar de la mano del Señor Jesús. Qué hermoso es poder trabajar y ver que ese trabajo es fruto para mi Señor, para ayudar a otros, para compartir con otros. Esa satisfacción que te va a dar el trabajar duro por otros, te lo va a dar el Señor. Pero cuando tú trabajas solamente por acumular, te vuelves avaro, te vuelves una persona tacaña, ni chicata contigo misma, que no gastas ni un dirham porque amontonas y amontonas y amontonas y amontonas. A veces me ha pasado que día por ahí compré algo que vi que fue muy caro eso y era para ayudarle a un hermano y dije yo, y hubo aflicción en mi corazón y decía, no, si yo hubiese, hasta que el Señor puso en mi corazón, ¿por qué te afliges por eso? El dinero va y vuelve. Cuando tú naciste no tenías esa plata y cuando te mueras tampoco. Y viene paz en el corazón. Y es cuando tú traes al Señor a tu corazón. Pero cuando tú no tienes al Señor a tu corazón, siempre va a haber aflicción. Y siempre vas a tener este pensamiento. Que manda en este mundo es el dinero. Uno sin dinero no es nada. Todo lo mueve el dinero. Empezamos con esa filosofía. Y el Señor te dice que no. Que todo está en las manos de Él. Vea ese testimonio tan hermoso de nuestro hermano Diego. Dios es así, Él es hermoso, Él tiene todo bajo control. Porque a todos nosotros los cristianos vamos a ser probados. Mucha gente se ha refugiado en su propia profesión o en su trabajo para ver si en él logra la verdadera felicidad. Marcos 10:29. Marcos. Es que el San se lo pusieron los hombres, por eso yo digo Marcos. Pero no quiere decir que Marcos no haya sido santo. Claro. No quiere decir que mi hermano no sea santo. No quiere decir que mi hermano Guillermo no sea santo. Todo aquel que se aparta para el Señor es santo. La palabra santo significa el que se aparta para Dios. Por eso hago énfasis que Marcos fue santo, porque él se apartó para Dios. Pero ese título lo pusieron ahí los hombres. Amén. Marcos 10:29, ¿qué dice? Dani, gracias. Marcos 10:29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres,
hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Mire, el Señor nos está diciendo que si tiene sentido vivir con Él. Y Él dice, ahí te está diciendo, quien deje propiedades, tierras. No estoy diciendo con los pastores de prosperidad, tráiganmelas a mí, no. El Señor dice que quien deja eso, quien deja a un lado su familia, sus hijos, no quiere decir que no sean lo más importante, sino que lo pongan a Él como prioridad. Dice que vamos a recibir mucho más y fuera de eso, vida eterna. ¿Lo dice o no dice las Sagradas Escrituras? Entonces, todo eso es vanidad. Dentro de grandes proyectos que nosotros debemos tener, debe estar nuestra familia. Siempre tiene que estar nuestra familia en nuestros proyectos de cristiano. Pero el Señor dice que debemos amarlos menos y amarlo más a Él. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque en la medida que nosotros amemos más al Señor, nosotros vamos a amar más a nuestra familia. Amén. Bendito es el Padre. Amén. ¿Estamos? Salomón fue un hombre próspero. Sin embargo, nada de estas cosas le produjeron una verdadera satisfacción. Nada. Amén. Nada le produjo. Las Sagradas Escrituras nos animan a trabajar, pero no dice que el trabajo debe ser nuestro Dios. ¿Estamos? Mateo 6:24. Entonces resulta que cuando el Señor nos dice eso, que todo aquel que haya dejado familias, hermanos, primos, todo eso, nos está dando a entender que debemos depositar toda nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque cuando llegue la prueba, se murió su familia, entonces usted pierde sentido para vivir. Se murió su esposa, entonces usted dejó de vivir. Se murió su esposo, se murió su hijo, entonces usted pierde sentido de vivir. Porque las personas han colocado eso por encima de Dios. Pero cuando tú tienes a Dios sobre todas las cosas, cuando venga esa prueba, el Señor te va a sacar adelante. Te va a dar la paz que sobrepasa el entendimiento. Mateo 6:24, por favor. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Es imposible. Es imposible. El Señor te dice: usted termina amando al uno más que el otro, o aborrece más al uno que al otro. Tienes que concentrarte en el Señor Jesús. ¿Vamos ahí? ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. No se encuentra en el trabajo. Vámonos, por favor, para Filipenses 1:21. Para todo hermano que está en este lugar, que ha llegado nuevo, para aquel hermano que lleva bastante lugar, pero no ha querido entrar al camino del Señor, el significado de la vida se encuentra en una correcta relación con Dios. Digan todos: una correcta relación con Dios. Una correcta relación con Dios. Cuando tú tienes una correcta relación con Dios, tu vida empieza a tener sentido. Mi vida, a este predicador, no tenía sentido. Yo iba derechito a la muerte. Yo iba derechito a la perdición. Yo estaba muerto, dice las Sagradas Escrituras, en mis delitos y pecados. Pero eso sí, no me perdía fiestas.
Y eso no me perdía. Corría de cárcel. Él para acá y él para allá. Y hágale como el refrán que tienen los que no tienen a Dios en el corazón. Bebamos y comamos, porque mañana moriremos. Y es verdad, porque el que está en Cristo solo muere una vez. Ojo, el que está en Cristo, ¿cuántas veces muere? El que no tiene al Señor Jesús en su corazón muere 2 veces. Y es la muerte física que todos vamos a tener y la muerte espiritual sin Dios en el infierno, sin Él. Y nosotros vamos a morir también a esta muerte física, pero no vamos a volver a morir. Vamos a tener vida eterna. Entonces, el significado de la vida se encuentra en una correcta relación con Dios. Filipenses 1:21. Carlitos Aguilera me busca por favor Colosenses 2:8-10. Carlitos acá, caballero. Filipenses 3:4-11. Y mi hermana Andrea Morales, por favor, Juan 15:5. Entonces, ¿qué dice allí las Sagradas Escrituras? Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Clarita esa escritura, ¿verdad? Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy, si tú mueres estando en Cristo, tú ganas, tú vives, dice la escritura claramente. Pero si la muerte te coge hoy fuera de Cristo, sin estar cumpliendo sus preceptos, sin estar cumpliendo sus mandamientos, dice que ya pierdes. Pero dice claramente que el vivir en Cristo, el vivir es Cristo. y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere decir que cuando tú mueras vas a estar vivo. ¿Sí entendiste eso? Filipenses 3:4-11. Amén. Dicen las Sagradas Escrituras. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Perdón, discúlpame que es que tengo aquí mal. Es Filipenses 4:11. Disculpa. Filipenses 4:11. Esa cita la leímos la semana pasada. La de... No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Amén. Siga, por favor. Siga. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ese es el verdadero significado de vivir, de tener sentido en la vida. En que yo, estando en Cristo, así tenga necesidades, me gozo. Así no tenga necesidades, me gozo en Él. Así vive debajo de un puente, me gozo en Él. Así vive en el Bullarara, me gozo en Él. Así coma o no coma, me gozo en Él. Porque vivir en Él ya es ganancia. Ya es ganancia, mi hermano y mi hermano. No le demos más vueltas. Y para cerrar con mi hermana Andrea. Yo soy David, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y no en él, este lleva mucho fruto.
porque separados de mí nada podéis ser. Nada Porque podéis separados de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Por eso nuestra vida no tiene sentido. No tiene sentido. Nuestra vida empieza a no tener sentido porque estamos separados del Señor. Cuando tú empiezas a entrar en la vida del Señor, a unirte, a cogerte de Él, dice que separados de Él nada podemos hacer. Así que ustedes pueden hacer y nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos hacer si estamos de la mano del Señor Jesús. Sí tiene sentido vivir, y ese vivir es Cristo. Solamente en Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor, nuestro amado Padre, le da sentido a la vida. Solo Él. Se lo digo yo como testimonio. Mi vida tomó sentido desde que el Señor Jesucristo puso arrepentimiento en mi corazón. Y ahora me gozo más mi vida. Ahora me gozo más un sueño, me gozo más una ida al mar, me gozo más un almuerzo. Ahora me gozo más la sonrisa de mis amigos. Aún me gozo en aquellas cosas malas que las personas, hermanos cristianos, me hacen. Me gozo porque sé que proviene de Dios, porque Dios nos prueba. Así que mi hermano, sí tiene sentido y sí hay sentido para vivir. El Señor ha puesto eso en mi corazón porque esta semana he hablado con muchas personas ateas que no quieren. Me decía en un estudio, vi un video que me enviaron de cómo en Holanda ya el 70% de la gente no cree en Dios en Holanda, y todas esas iglesias católicas, todas esas catedrales las han convertido en polideportivos para patinar, en discotecas, en museos, en una cantidad, en hoteles, las han construido para eso, porque la gente ya no quiere escuchar de Dios. Le perdieron el sentido a vivir, porque eso es lo que busca el necio, perderse. Y así lo quiere el Señor. No quieren, el Señor nos envía a nosotros todos los días para decirles: arrepiéntanse, que Cristo viene pronto. Les amo en Cristo Jesús. Dios los bendiga.